La casa sin techo. En el test proyectivo de la personalidad HTP, House, Tree, Person, el techo o tejado de la casa se encuentra asociado a la parte superior de las personas, es decir, la mente o el espíritu. Representa las inquietudes superiores como pueden ser la conciencia, la creatividad, la fantasía, el sentido moral, social, ético o incluso religioso. La siguiente documentación de espacios o domicilios en su etapa última de abandono, es decir, sin techo, es la radiografía, la representación e internación en la mente abandonada de los usuarios de drogas duras, que son y habitan una estructura de 4 paredes y un cuerpo descuidado a la intemperie. Se mantienen en pie ante las condiciones adversas del clima y la exigencia vital de ingerir sustancias sobre cualquier otra necesidad en la vida. Olvidadas estructuras en declive a ruinas, estáticas en la incesante y móvilmente que recorre su área, en la periferia de la ciudad, entre los callejones de grandes edificios. Los hombres del valle. Los hombres del valle es una propuesta fotográfica que pretende dar una visión y otro aspecto de la vendimia en los valles de Guadalupe y San Vicente. Estas vendimias están lejos de ser un atractivo turístico. Es la realidad a la que se enfrentan los trabajadores que la hacen posible. Presentarse en el valle antes del amanecer, cuando el sol apenas repunta por el horizonte y aún la temperatura en pleno verano se siente fresca. Sin embargo, las temperaturas suben rápidamente, se calientan los surcos, la tierra fina penetra los poros y se queda en los ojos a cada paso, en cada corte. Concentrados como un equipo coordinado a la perfección, los hombres del valle van caminando los surcos, cortando las vides, llenando las cajas, todo sin mostrar emociones, haciendo lo suyo y por momentos enseñando sus rostros, curtidos por tantos años de labor en los valles. Los hombres y las mujeres del valle conocen las vides, los sarmientos y la tierra de manera natural. Ahí han estado desde hace mucho, y desde hace mucho conocen el producto de estas vides. Apuran el corte, a mediodía. El llenado de las cajas debe ser ágil, con cuidado, con esmero y sobre todo con amor a la planta. De ahí depende un buen pago, para después ir al siguiente surco y comenzar de nuevo, a cortar, a llenar cajas para llegar al último corte del día. Al final, se sientan junto al sarmiento, levantan su mirada al horizonte para ver marchar el carro con la preciada carga, que dentro de un tiempo habrá de ser un buen vino, un vino de Baja California. La violencia de género ha sido cubierta con un manto que le ha protegido y solapado. Si ese velo fuera teñido de color rojo y dejase de ser invisible, si los lugares que han sido testigos de violencia se marcaran o cubrieran de color rojo, ¿cómo se verían las ciudades, los lugares y los hogares que habitamos?
Mi nombre es Jim Platel y el título de mi proyecto es Drive-by Shooting. Durante la pandemia y en el encierre, las instituciones de arte y las galerías fueron cerrados por ley y por lógico. El impacto en la comunidad de artistas fue fuerte, pues como en todos los sectores. Nadie pudiera exhibir su arte aparte de unas exhibiciones y pláticas virtuales. Este proyecto fue realizado con intención de dar la oportunidad que algunos artistas sean vistos y especialmente con un ejemplo de su arte. El tiempo de COVID afectó a gente diferente. Algunas personas se sentían muy aislados o con depresión, queriendo un poco de contacto con otras personas. Espero que el proyecto dio un poquito de normalidad, aún tal vez muy poco. Drive-by shooting refiere a la forma de hacer el trabajo. Me fui a las casas de los artistas, salí del carro para tomar las fotos con ellos en frente de sus casas, mostrando una pieza de su arte. Todos con cubreboca, por supuesto. Así fue posible hacer unos retratos, algo íntimo, pero manteniendo sana distancia en acuerdo con los protocolos de salud. Ya sé que hay muchos, pero ese es otro registro del tiempo de COVID y sus consecuencias en Tijuana y a la humanidad en general. También fue una forma de mantener un poco de contacto personal con la gente sin arriesgar contagio. Muchas gracias. La tierra no espera, de Joel Trejo. Ya lo decía Séneca en su libro sexto, Cuestiones Naturales. ¿Dónde podrá creerse seguro nadie si el mundo mismo se conmueve y sus partes más sólidas se derrumban? Algunos espacios geográficos de la ciudad de Tijuana, a través de sus superficies terrestres, han presentado movimientos de tierra en espacios habitables, los cuales han afectado la vida en sociedad. La geografía, en su principio de evolución, nos habla de un dinamismo que se da en estos espacios geográficos y que a través de la historia han sido sometidos a cambios y transformaciones que varían con el tiempo. Espacios localizados en colonias como la Sánchez Taboada, Lomas del Rubí, Anexa Miramar, Ballesteros y Camino Verde, se han visto afectados por fenómenos físicos que han dado lugar a movimientos de tierra que son parte del ciclo de la naturaleza y que desgraciadamente han originado derrumbes y destrucción de esos espacios sociales, es decir, afectando cientos de casas que son parte de esos territorios en los que el hombre ha intentado adaptarse o adaptar la tierra en su propio beneficio. Se dice que más de 800 familias se han quedado sin hogar y han tenido que abandonar la tierra que por algún tiempo los arropó. Hoy, al paso del tiempo, esa tierra los ha desterrado, como si ya no los quisiera en ese lugar, y es que la tierra no espera, se mueve, no deja nada inmune, te expulsa desde sus entrañas. Tijuana es una ciudad fronteriza donde ocurren muchas cosas y este fenómeno es uno de ellos. En la actualidad se han registrado este tipo de movimientos en más de 5 colonias. Estas piezas que presento a la 12ª Bienal de Fotografía son selección del resultado de documentación que como fotógrafo he realizado de esos territorios. Muchas gracias. Sakamoto es un proyecto que de manera, como en idea, nació en 2016, pero primero tengo que contar un poco de lo que es Sakamoto. Es un poblado muy pequeño, es un caserío que nunca adquirió como el nombre de ejido ni de pueblo, sino que se quedó ahí. Antiguamente fue de un japonés y en el tiempo de reparto de tierras de Lázaro Cárdenas fue mi bisabuelo y mis tíos abuelos quienes fueron ubicados en ese espacio con la tierra. Y bueno, pasaron muchos años. Yo soy de nacimiento, nacida en Baja California, de padres baja californianos. Y prácticamente mi infancia, todos los fines de semana, los pasé en Sakamoto. Sin embargo, el 4 de abril del 2010,
pues hubo un terremoto enorme y el epicentro fue Sakamoto. Yo no estaba en la casa de los abuelos, mis abuelos ya no viven desde hace tiempo, pero las reuniones familiares eran ahí, precisamente. Yo no fui porque tenía otras cosas que hacer esa Semana Santa. Sin embargo, pues la tierra se abrió, la casa se abrió, salieron geysers y me entero a los días que Sakamoto está catalogado como un no lugar, un lugar que ya no puede ser habitado. Reconozco que no volví pronto porque me daba miedo enfrentarme a un lugar que no reconocía. Pero en 2016 volví y me enfrenté con que mi memoria fallaba porque el espacio se había transformado. Y entonces me causó un impacto tal que dije, tengo que trabajar con esto. Empecé a pensarlo, no fue fácil abordarlo, porque no quería contar la historia de quienes vivían ahí, sino que quería contar la historia que cualquiera puede tener de un lugar que la tierra decide que ya no vivas ahí. Sakamoto es un archivo para cualquiera, aunque no sea de Sakamoto, un archivo de una tierra de la que no emigraste, sino una tierra que te echó. Y nosotros que somos bajacalifornianos y tenemos una historia tan incipiente y una identidad prácticamente nueva, pero justamente estamos viviendo en entornos de cambio climático bastante extraños, Sakamoto es un lugar, no lugar, que hay que visitar. Así que espero que les guste muchísimo este archivo. Son solamente 7 piezas de un archivo de cientos de piezas. El miedo de que la violencia me alcance, me toque o me mate, cada vez es más grande. Pero no solo a mí, a mi familia, a mis amigas, incluso a las desconocidas. Porque no hace falta que te conozca para poder empatizar. En el 2021, según la INEGI, el 70.1% de las mujeres encuestadas habrían sufrido algún tipo de violencia por ser mujeres. Y es que son tantos los tipos de violencia que sería difícil explicarlas en menos de 2 minutos. En abril del presente año 2022, desapareció una joven de 18 años. Su nombre era Devani. Fue un caso muy mediático en México, donde se pudo ver un caso totalmente retorcido, de cosas que las autoridades no han sabido o querido explicar con certeza. Mi miedo ya no era ser desaparecida, violada, maltratada, secuestrada, sino también el ser encontrada. A partir de la búsqueda de Devani, se encontraron 5 cuerpos sin vida, 5 mujeres, 5 familias, 5 personas que merecían vivir. Esta búsqueda se realizó entre las autoridades, familiares, amigos y colectivos de búsqueda. Es ahí cuando reflexioné acerca de los colectivos de búsqueda, porque algunos de ellos no conocen a la persona que buscan, nunca la han visto, pero tienen fe en encontrarlas con vida o sin ella. Si el día de mañana alguna de estas mujeres desaparece, conozcan sus caras, sus cicatrices, tatuajes y lunares, porque si el día de mañana una de estas mujeres desaparece, seremos nosotras quien las buscaremos. Seremos nosotras quien las encontraremos. Seremos nosotras quien pida justicia. Pero también seremos nosotras quien viva con el miedo de mañana ser la siguiente. En un México ideal me gustaría no tener que preocuparme por memorizar la ropa de mi amiga al subir un taxi. Me gustaría caminar por la calle sola sin miedo. En un México ideal quiero preocuparme por qué fotos subo a mis redes sociales. No quisiera preocuparme por tener una foto que capte todas mis facciones. Una foto, por si la violencia de México me lleva. El proyecto de En Casa es una documentación de personas que se identifican como mujeres dentro de la comunidad LGBTIQ+. Incluye mujeres lesbianas, bisexuales, queer, transgénero y no binarias de distintos estados de México. Surge a partir de marzo del 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se hace presente en México y nos vemos forzadas a estar confinadas en nuestros hogares. Como fotógrafa de la frontera, con identidad lésbica, mi objetivo es siempre documentar los tiempos que vivimos con una lente única desde mi identidad. Entonces comencé a tomar fotografías. Quería resaltar que como personas segregadas no se nos ve e incluso nos perdemos en los informes de los casos afectados.
Nuestras familias e identidades son invisibilizadas por las estadísticas oficiales. Quería enfatizar que en el confinamiento de estar en casa estamos escondidas, como la mayoría de las personas con identidad LGBTIQ+, en la sociedad en general. Dadas las circunstancias y teniendo la facilidad de poder trabajar virtualmente, comencé a viajar a distintas ciudades de México, en busca de otras como yo estaban escondidas por la pandemia. Quería documentar estos momentos de aislamiento, y así nació el proyecto de En Casa. La composición de cada foto es la misma, una mirada a 1.5 metros de distancia, incluyendo la cinta métrica en la fotografía, las mujeres frente a sus casas portando cubrebocas. Las fotografías son poderosas en su enfoque sobre la visibilidad de una comunidad a menudo relegada a las sombras. La experiencia de ser visto en el proceso de tomar fotos se convierte en un momento más allá de la visibilidad. Transmite una sensación de orgullo por ser visto, tanto que los sujetos se preparan para las sesiones. Las visitas a cada ciudad fueron determinadas conforme el proyecto y el conocimiento de tal iba desarrollándose. La noticia de la oportunidad de ser fotografiado a menudo se difundió a través de podcasts y organizaciones locales, pero principalmente de boca a boca en las redes sociales. Las mujeres fotografiadas contemplan qué ponerse, cómo posar, la inclusión de familiares, mascotas, carteles y banderas. Cada fotografía cuenta la historia de la resistencia, la resiliencia y la honra de uno mismo. Hay una validación de ser fotografiados y saber que incluso en el aislamiento son parte de este proyecto, de una comunidad. Estas imágenes forman parte de mi serie Ruinas de Baja California. Esta serie retrata construcciones abandonadas en diferentes grados de deterioro a las orillas de carreteras en el estado. Algunas de estas estructuras están incompletas o semidestruidas y es difícil determinar qué eran antes o si algún día estuvieron activas. Las 6 imágenes presentadas corresponden a edificios que se encuentran en el poblado de La Rumorosa y la carretera que lo conecta con Mexicali. Los nombres de las imágenes remiten a estructuras de la antigua Grecia que representan algunas de las ruinas más famosas del mundo, pero las de Baja California normalmente no tienen ni una placa que explique qué eran originalmente o si tienen alguna significancia cultural. Entre las fotografías se encuentran 2 imágenes, Erección y Portara, de una antigua casa de gobierno en La Rumorosa que quedó en desuso hace mucho tiempo, así como la primera escuela del mismo poblado, de nombre Tiris. El objetivo es llamar la atención a estas estructuras, preguntarnos por qué están ahí y si cabe la posibilidad de que estemos ignorando gran parte de nuestra historia. Nunca domesticamos al fuego. Desde hace miles de años, el ser humano ha intentado domesticar al fuego, hacerlo su aliado, convivir con él. El fuego ha sido motor del desarrollo de la humanidad, contribuyendo en todo momento, en todo tipo de actividades, desde la comida hasta la construcción, la iluminación y por supuesto el calor. Pero también, el fuego ha destruido grandes civilizaciones. Basta recordar Londres en 1666 o Chicago en 1871. Y por supuesto ha propiciado años de atraso en aquel incendio de la histórica biblioteca de Alejandría en Egipto. El fuego ha acompañado al ser humano a descubrir el mundo, a explorarlo, pero también ha llegado de la mano de la Inquisición, en antorchas. Por supuesto, también ha estado en las guerras. El fuego nunca ha sido domesticado. Cuando el ser humano cree tenerlo bajo control, el fuego cobra vida propia. El siguiente es un trabajo fotográfico documental que habla sobre ese momento en el que el fuego arde sin control alguno, y cómo es que el hombre, sean bomberos o ciudadanos comunes, buscan controlarlo, domesticarlo y extinguirlo. La historia aquí narrada con imágenes es un testimonio real de quienes lo perdieron todo tras un voraz incendio, y cómo es que un grupo de bomberos lucha para domesticar a este elemento. Imágenes que relatan los momentos de tensa calma entre las llamas, el cuerpo de un dragón destructivo emergiendo, la mirada desoladora de una persona que perdió su casa, la intensa batalla, la búsqueda entre las cenizas, el momento de quiebra entre el caos, y el resurgir en el mismo espacio, desde cero, renacer como humanidad. Columnas de humo. Me interesa la espiritualidad del espacio de la ciudad en la que vivo, reflejo de un mundo moderno, cambiante, caótico. Me interesa su proceso de transformación
en el que va de oruga a su total metamorfosis en la que se convierte de una obra de arte alada a una mariposa. La ciudad que habito crece en este momento hacia los cielos, poblada por fantasmas, por entes invisibles, quienes viven de la acústica, del vacío. El discurso estético-visual de esta serie oscila entre la pureza del arte abstracto y fantasmagóricas visiones poéticas que plantean relaciones místicas entre espacio, arquitectura, futurismo y geometría. Los constructores, fugaces, anónimos, suicidas, dan testimonio de nuestra vorágine, que desea dominar el centro del tablero en una carrera para dominar las cumbres. El proceso transitorio detona múltiples lecturas y nuevas formas de belleza, ampliamente conocidas por las grandes mecas del mundo, nuevos anhelos y aspiraciones para nuestra región. El vacío de estas construcciones, etéreo, sistemático, bello y complejo, nos perfila como una civilización potente. Sin embargo, me interesa reflejar una mirada interior a través de lo que me rodea, un reflejo anatómico de mi subconsciente, en el que la construcción de tomas fotográficas plantean mi mirada sensible y profunda. Columnas de humo es un sueño en construcción, es música en movimiento, atonal, disonante, no solo para una audiencia advertida, de armonías impetuosas. Es el borrador de una sinfonía de potentes melodías, ritmos incesantes, dinámicos, de estructuras portentosas, innovadoras. El goce a los sentidos de esta música vibra al solemne elemento mágico del humo, del silencio.